Agradecemos a los comisionados la oportunidad de comparecer ante esta audiencia. También queremos agradecer a la Secretaría Ejecutiva por su labor de apoyo, por facilitar nuestra audiencia en el día de hoy. Como lo corroboran los documentos de los organismos normativos de la Organización Internacional del Trabajo, el informe anual de la Confederación Sindical Internacional sobre el Estado de los Derechos Sindicales en el Mundo, y de manera consecuente los propios informes anuales de esta comisión, el gobierno de Cuba persiste en la violación abierta de los artículos 14, 21 y 22 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, relativo al derecho al trabajo y a una justa remuneración, la libertad de reunirse y manifestarse y la libertad de asociación. Complementa este cuadro el caso omiso que realiza el gobierno de Cuba de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, entre ellos el Convenio 87 sobre libertad sindical y el Convenio 98 sobre el derecho a la negociación colectiva y a la huelga. El informe anual de la Confederación Sindical Internacional, publicado el pasado 10 de julio, sobre las violaciones de los derechos fundamentales, sobre las violaciones de los derechos sindicales en el mundo, se detallan abusos en 143 países. Los gobiernos que son citados con más fuerza en este reporte son 10, y entre ellos está mi país, Cuba. Cuba, por supuesto, es responsable del encarcelamiento de sindicalistas a causa de sus actividades legítimas de apoyo a los trabajadores y de la persecución de muchos otros dirigentes sindicales que son agredidos físicamente y sometidos al acoso e intimidación o arrestados por las autoridades. Este informe pone en contexto lo que sucede en Cuba y me permito leer textualmente lo que expresa en sus conclusiones. Siguen vigentes en Cuba las mismas normas sobre el trabajo. Los trabajadores y trabajadoras se adscriben a un solo sindicato. La libertad sindical está restringida y la negociación colectiva y el derecho a huelga no están reconocidos por la ley. Varios activistas sindicales habían sido condenados a largas penas de prisión. En el 2003 fueron exiliados. Prevalece un sistema de relaciones laborales sui generis, en que el Estado asume el rol de todos los actores sociales. En la mayoría de los países con cultura democrática, la sindicalización, la libertad de asociación y la negociación colectiva son derechos básicos fundamentales garantizados por la ley y protegidos por el Estado. En Cuba estos derechos y muchos otros, como la libertad de expresión, de difusión del pensamiento, de contar con garantías procesales cuando se asiste a un proceso judicial, el libre acceso a Internet, las manifestaciones públicas y el derecho a la huelga, la emisión de opiniones políticas, son objeto de criminalización. En las cárceles cubanas, más de 200 prisioneros políticos continúan en condiciones infrahumanas y degradantes, sin que se vea una solución a este problema. Entre ellos, un grupo de dirigentes sindicales que se encuentran allí desde marzo del 2003, sin haber cometido otro delito que tratar de organizar a los trabajadores cubanos en sindicatos independientes. Una de las características de los gobiernos totalitarios es la centralización total y el control de la economía y la sociedad. Bajo la falaz terminología de gobierno de los trabajadores, el régimen cubano se ha entronizado y perfeccionado, aun cuando algún canciller europeo quiera verlo de otra manera y desea ofrecerle al gobierno cubano una salida decorosa a la difícil situación que enfrentan. En el transcurso del año 2009 hemos visto un regreso a la vieja ideología de mano dura frente a la Unión Europea y los recientes cambios que el gobierno de los Estados Unidos ha generado. El actual gobierno de Raúl Castro ha endurecido sus acciones contra la sociedad civil y como parte de esta el sindicalismo independiente, asegurándose de sellar cualquier rendija de apertura en lo que respecta a las libertades fundamentales que le corresponden al pueblo cubano. En Cuba no existe libertad sindical porque no existe democracia. Derechos internacionalmente reconocidos como la libertad sindical y la negociación colectiva son pisoteados. Son habituales las prácticas antisindicales y las discriminaciones por opiniones sindicales que no coinciden con las posiciones del Partido Comunista, el cual se subordina la Central de Trabajadores de Cuba, único sindicato autorizado por el gobierno, la que en sus estatutos contempla que, y cito textualmente, reconocen abierta y conscientemente la dirección superior del Partido Comunista de Cuba, como destacamento de vanguardia y máxima organización de la clase obrera, acogen, hacen suya y siguen su política. En Cuba abunda el despido de trabajadores y familiares por el solo hecho de intentar crear un sindicato independiente de las estructuras estatales,
Los trabajadores por cuenta propia son constantemente acosados e impedidos ejercer su gestión. Los demócratas cubanos son perseguidos, agredidos, encarcelados y exiliados. Los testimonios directos desde Cuba y del compañero Aurelio Bachiller aquí presente y Caridad Díaz Beltrán ilustrarán a la Comisión a este respecto. La modalidad represiva de detención temporal, con interrogaciones, humillaciones y amenazas, típica de los últimos años, cobró un matiz escalofriante este año, en agosto específicamente, cuando la seguridad del Estado detuvo a 4 sindicalistas independientes y les tomó muestra física para análisis de ADN y para un supuesto banco de olores. Por otra parte, los trabajadores por cuenta propia han sufrido un incesante acoso este año como consecuencia directa de las nuevas regulaciones emitidas por el gobierno el pasado noviembre, supuestamente contra desvíos, ilegalidades y corrupción, pero en realidad una perfecta justificación para un feroz operativo contra la iniciativa independiente. La muestra más reciente de la represión gubernamental contra los miembros de la sociedad civil se está llevando a cabo frente a la vivienda del opositor Vladimiro Roca, donde 11 opositores decidieron plantarse el 9 de octubre en protesta a las prácticas represivas de que son objeto. El gobierno ha intensificado contra ellos los actos de repudios, gritándole obscenidades y apedreando la casa. Actos como estos son reprochables y toda la responsabilidad por lo que pueda suceder allí recaerá en las autoridades cubanas, las cuales siguen incitando al odio y la violencia en contra de la oposición pacífica. El 3 de junio último, los miembros de la OEA aprobaron por consenso el derecho de Cuba a pedir el reingreso al organismo. Como era de esperar para personas que conocemos cómo funciona el sistema, Fidel Castro respondió no querer saber nada de esta organización y volvió a tildar a la OEA de cómplice de todos los crímenes cometidos contra Cuba. Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional Cubana, Ricardo Alarcón, anunció que a pesar de la histórica decisión, el gobierno cubano no tenía ningún deseo de volver a la OEA, que lo que se hizo fue corregir un error histórico. Años atrás, los calificativos dados a la OEA y a su secretario general por el régimen cubano son irrepetibles en esta audiencia por una cuestión de decencia. No quiero juzgar decisiones de ningún organismo internacional. Eso le corresponde al pueblo cubano. Solo quiero recordar que en mi país no existe democracia, la cual tiene características ineludibles, un régimen plural de partidos y organizaciones de la sociedad civil, separación e independencia de los poderes públicos, la libertad de expresión y de prensa, respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, el Estado de Derecho, elecciones periódicas libres y justas, el derecho de los trabajadores a asociarse libremente. En el tercer periodo ordinario de sesiones de la 7ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, celebrado el pasado 1 de agosto, Raúl Castro, actual presidente de Cuba, expresaba: me veo en la obligación con todo el respeto de responderle a los Estados Unidos y de paso también a la Unión Europea, y de paso también a los que en la Unión Europea nos reclaman gestos unilaterales en la dirección de desmontar nuestro régimen político y social. A mí no me eligieron presidente para restaurar el capitalismo en Cuba, ni para entregar la revolución. Fui elegido para defender, mantener y continuar perfeccionando el socialismo, no para destruirlo. Ante estas afirmaciones, los comentarios sobran. Recientemente el régimen cubano, utilizando sus poderes absolutos, indultó a un prisionero político y autorizó a otros 2 a salir del país. Según la prensa internacional, esto ocurrió por gestiones del gobierno español. Nosotros vemos con agrado cada vez que es liberado un prisionero político, pero queremos llamar la atención sobre la reciente declaración distribuida en La Habana por un grupo de 37 presos políticos cubanos, donde han criticado la actual política española hacia Cuba y han considerado un menosprecio la actitud del ministro español de Asuntos Exteriores por negarse a reunirse con la oposición pacífica durante su reciente viaje a la isla. Hace un tiempo, el presidente checo Václav Havel, quien luchó contra una dictadura similar a la que sufrimos los cubanos, hizo unas reflexiones que no deben ser desoídas. La Unión Europea padece esa antigua enfermedad europea, que es la tendencia a aceptar el mal, a cerrar los ojos y cooperar con países autocráticos y a veces incluso dictatoriales. Creo que los nuevos miembros de la Unión Europea, que tienen una experiencia reciente del totalitarismo, deberían alertar en este sentido, porque la complacencia hacia el mal nunca ha obligado al mal a retirarse. Soy pesimista en mis pronósticos, pero el gobierno cubano lo único que busca es ganar tiempo para que la Unión Europea termine